de la doctora María Amparo Casar, siempre en su juicio. La doctora, te saludo con mucho gusto, doctora María Amparo, ¿cómo estás? Oye, ¿así o más polarizado el arranque de las campañas políticas con estos cruces de frases, de conceptos, de indirectas muy directas entre ni más ni menos que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el propio Lorenzo Córdoba? ¿Cómo lo miras tú, doctora? ¿Cómo estás, María Amparo? Hola, Carlos, qué gusto estar contigo. Mira, lo primero que te querría decir, porque a mí de repente sí me molesta cuando se habla de que, oye, se pelearon aquellos dos. No, siempre hay alguien que empieza el pleito. Y a mí me da mucha tristeza, lo entiendo, la secretaria de Gobernación está actuando bajo las órdenes de el presidente de la República, porque pues en otras épocas yo siempre vi, cuando era ministra de la Suprema Corte de Justicia, con un tono conciliador, etcétera, y aquí pues tiene que seguir con pues el discurso, ser coherente con el discurso pues de descalificaciones que ha seguido López Obrador desde el día 1 de su gobierno, lo que es más, te diría desde antes, cuando tomó posesión, en donde nunca ha tenido una palabra, ya no digas amable, ¿sí? Una palabra de respeto para con el Instituto Nacional Electoral y sus integrantes. Yo no he visto al consejero presidente buscar el aplauso. Cuando ella dice un árbitro no está para buscar, o el presidente el consejero presidente no está para buscar el aplauso, pues yo no he visto que Lorenzo Córdoba, si quisiera Lorenzo Córdoba buscar el aplauso, le sería pues muy fácil, ¿no? Simplemente sigue la línea que marca el titular del Poder Ejecutivo y con eso vas a ganar muchos aplausos. Entonces creo que no fue justo ese comentario que hizo la secretaria Sánchez Cordero al consejero presidente, ni me pareció bien el haber tomado un tono de confrontación, cuando lo que están haciendo es echar a andar una cosa totalmente burocrática, que es echar a andar pues la maquinita para que se impriman los boletos, ¿no? Cumplan con sus tareas, pues precisamente creo que lo que está haciendo ahorita con la votación que vimos recientemente, sobre todo de los lineamientos, Carlos, que creo que va a ser una parte muy controvertida una vez que ocurran las elecciones, de la distribución de los asientos en la Cámara de Diputados, porque todos sabemos que se incurrió, y ahí lleva su culpa el INE también, aunque lo puedan justificar con base a una sentencia del Tribunal Electoral, pero están cumpliendo con la tarea de que no vuelva a repetirse un caso tan escandaloso como el que presenciamos en el 2018, en el que con una votación de Morena del 37% o 37.6% se haya llevado el 61% de la Cámara, ¿sí? Y esto se hizo pues a través de, como dicen en la jerga electoral, de cachirules. ¿De qué cachirules hablo? Pues de que precisamente integrantes tan connotados como Pablo Gómez o tan connotados como Mario Delgado corrieron, Carlos, lo que pasa es que somos de memoria corta, pero corrieron por el PT cuando eran claramente militantes de Morena. ¿Y por qué hacían esto? Porque entonces así ganaba menos asientos de mayoría relativa Morena y se despachaban con la cuchara gorda en el reparto de plurinominales. Así que lo que está haciendo la ley, que siempre es interpretable, pero se está tratando de regresar a el cumplimiento constitucional del 8% de sobrerepresentación. Entonces, vamos a unas, para seguir e irnos más allá de este intercambio ríspido de comentarios entre Olga Sánchez Cordero y el consejero presidente. El contexto de estas elecciones pues no promete cosas muy buenas, ¿no? En primer lugar, el contexto está dado por una descalificación del INE desde el lado pues de uno de los, no es un contendiente de la
de las elecciones, pero vaya que sí se ha metido en la arena electoral. Un contexto en el que no sabemos si estos 2 meses que faltan para las elecciones se va a cumplir por parte de los gobernadores y por parte del presidente de no meterse abiertamente en las elecciones a través del discurso. Pero la otra, no tenemos mayores controles, Carlos. Ya he tenido yo oportunidad de discutirlo contigo y ofrecerle los datos a nuestra audiencia de cómo corre el dinero bajo la mesa. Entonces, todos obviamente firman un pacto, ¿sí? Que cuando nos volteamos la cara, pues rompen ese pacto y sabemos que, por definición, este tipo de actos de meter recursos públicos a la campaña pues se hacen en lo oscurito y son muy difíciles de detectar. El INE no tiene la capacidad de detectar todo el dinero por debajo de la mesa que entra a la campaña, a las campañas electorales. Y finalmente te diría que vamos a llegar, si ya estamos en 2 meses antes de las elecciones y ya son las elecciones más judicializadas de la historia, pues nada más no te quiero contar qué nos va a pasar una vez que el INE saque su PREP, su programa de resultados preliminares, saquen también los encuestadores las suyas y sobre todo cuando llegue el momento del reparto. Es increíble que por más candados que metemos en la ley electoral, Carlos, porque cada elección lleva una nueva reforma electoral, se sigan cometiendo trampas y se sigan ideando legislaciones o piezas de legislación o artículos de la legislación para evitar esas trampas, y lo único que con mucha tristeza tengo que concluir es que todos los partidos sí están buscando cómo violar la ley, y sabemos que cualquier ley, la nuestra, es violable a pesar de que tenga pues cerca de 2,000 páginas de ley electoral. Carlos, no veo nada promisorio, salvo que salgamos todos, y ojalá y lo hagamos, salgamos todos a votar en masa y quede reflejado nuestro voto, y después pues la asignación también refleje el sentido de nuestro voto. Este es que se repartan los asientos de la manera en que votamos, en los porcentajes en que votamos. Pero no estoy muy esperanzada en este caso, Carlos. María Amparo, pintas un panorama en el que queda la certeza de esta última parte que decías, la judicialización de muchísimos temas, de muchísimos casos, un proceso que no va a concluir, digamos, en los plazos normales o los plazos previstos por la ley, cuando todo el mundo sabe aceptar las reglas, cuando hay frente a los ganadores pues derrotados, como en cualquier contienda democrática, sino cuando se va a apostar a eso, acudir a una instancia como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también ha dado muestras claras o levanta sospechas, suspicacias terribles sobre una parcialidad en el sentido del fallo de sus decisiones. Y la otra, María Amparo, por supuesto, lo que dices tú, el tema de la proporcionalidad, de la sobrerepresentación que se tiene que acotar, y cómo está siendo siempre atacado el tema desde un punto de vista político, no jurídico, por parte del gobierno federal en contra del Instituto Nacional Electoral. Esto da para muchas cosas sobre las cuales estar pendientes, fiscalizando desde la sociedad, desde la academia y por supuesto desde el periodismo, María Amparo. Así es, Carlos, y curiosamente lo que tenemos en la democracia mexicana es lo contrario a lo que debe de ser. La teoría política nos dice que debe de haber certeza en las reglas e incertidumbre en los resultados, ¿sí? Nosotros tenemos incertidumbre en las reglas porque cada partido quiere que se aplique la regla, cada jugador quiere que se aplique la regla en su beneficio propio. Y así pues no hay legislación que aguante. Desde mi punto de vista, el presidente, los legisladores, los partidos, los dirigentes de los partidos deberían de estar dando certeza a la ciudadanía, porque yo te soy honesta, como ciudadana digo, no, pues sí, a ver, si van a hacer lo que quieren con mi voto, ¿para qué voy a votar? O si voy a dudar del árbitro electoral, pues ¿para qué voy a votar? Entonces,
me parece un grado de irresponsabilidad enorme que raya en lo antidemocrático que se esté denostando públicamente al INE en lugar de estar contribuyendo a la credibilidad de las elecciones, porque ya no hay esos fraudes electorales, Carlos, pero sí hay otros, han tomado otro cariz los fraudes electorales. Repartir de manera no proporcional las curules es un fraude a la voluntad de los ciudadanos, Carlos. Sí, de acuerdo, es contundente. Muchas gracias, María Amparo, muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Carlos, nos vemos la próxima semana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.